Hola a todos, estamos de nuevo en otro video de nuestra serie Cómo convertirse en un pro en electrocardiograma desde cero. Este es el segundo episodio, donde hoy veremos un poco sobre las bases del electrocardiograma y cómo se dibujan las curvas. Entonces, esta serie, como ustedes saben, lo que busca es mostrar que no es tan difícil el electrocardiograma como parece, y si es que se entiende bien los conceptos base, se puede luego entender mejor las patologías. Entonces, ya saben, tenemos un episodio previo en donde se habla sobre el sistema de conducción y la despolarización cardíaca. Entonces, si es que no lo han visto todavía, pueden irlo a ver para entender un poco mejor este video. Entonces vamos a empezar viendo en qué consiste un electrocardiograma. Y bueno, en sí, ¿no es cierto? Como ya hemos hablado, el electrocardiograma nos muestra qué es lo que sucede en el campo electromagnético del corazón y es una representación de eso. Entonces, para eso vamos a usar nosotros ciertos electrodos, los cuales nos van a permitir medir la diferencia de voltajes que se generan en el corazón, para eso luego trasladarlos al gráfico. Entonces, usualmente a una persona que le queramos hacer un electrocardiograma de 12 derivaciones, que es lo común, vamos a necesitar los cuatro electrodos en las extremidades. Vamos a estar en el brazo derecho, en el brazo izquierdo, en la pierna derecha y en la pierna izquierda. Lo interesante es que en la pierna derecha realmente no nos sirve como un electrodo, ya que este va a servir como fuente neutra. Luego vamos a tener las derivadas precordiales y ya vamos a ver qué significa cada una de estas. Entonces, los principios básicos de la electrocardiografía nacen gracias a Beethoven, el cual generó este aparato en donde se dio cuenta que podía medir el campo electromagnético del corazón a través de la diferencia entre dos electrodos. Entonces, él colocó cuatro electrodos, como pueden ver aquí, dos en los brazos y dos en la pierna, pero el único de la pierna que funciona realmente es el de la pierna izquierda. Entonces, ¿qué generó con esto? Generó que eh, el electrodo que colocó en el brazo derecho tenía una carga negativa. Entonces, y el que colocó en el brazo izquierdo tenía una carga positiva. Entonces, la diferencia entre estos dos puntos iba a medir el vector que esté pasando por aquí. Entonces, a esta diferencia le llamó la derivada 1. Entonces, esta es la derivada 1. Luego, la diferencia entre el electrodo del brazo, que es negativo, y el de la pierna, le llamó la derivada 2. Y la siguiente, que es entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda, le llamo la derivada 3. Entonces, ¿qué es interesante aquí de estas? Es que tenemos dos electrodos para generar estas derivadas. ¿Ya? Entonces, como tenemos dos electrodos, se les consideran a estas derivadas las derivadas bipolares, porque tenemos dos puntos de referencia, tanto un negativo como un positivo, que son puntos reales que sí existen, lo cual ya vamos a ver que se diferencia con las otras derivadas, porque tenemos otras derivadas que son las derivadas aumentadas. ¿Ya? Tenemos la derivada aumentada en el brazo derecho, la derivada aumentada en el brazo izquierdo y la derivada aumentada en la pierna. Entonces, ¿en qué se diferencian estas con las derivadas bipolares? Es que estas no necesitan otro electrodo, por así decirlo. ¿Ya? El punto de referencia de estas va a generarse como en el centro del cuerpo. ¿Y de dónde va a salir este supuesto electrodo? Va a salir de la diferencia entre el brazo izquierdo y la pierna. Entonces, la media entre estas dos nos va a generar un punto, por así decirlo, eh, imaginario, que se va a encontrar dentro del cuerpo, y ese se consideraría como el electrodo negativo. Y el electrodo positivo sí estaría en los electrodos de las manos, es decir, este sí es real. Entonces, este es el que va a medir cuando los vectores se vayan hacia sí. Lo mismo vamos a hacer con el brazo izquierdo. Entonces, para medir la derivada ampliada del brazo izquierdo, solo necesitaríamos la del brazo izquierdo y la media que va a salir entre estas dos y se va a ir hacia allá. Y luego para la pierna igual, la media que sale entre los dos brazos va a ser como punto de referencia y ese punto de referencia se va directamente hacia el electrodo de la pierna. Es decir, que solamente colocando estos tres electrodos, es decir, en los dos brazos y en una pierna, vamos a obtener tanto derivadas, las bipolares, que sería la 1, la 2 y la 3, y también vamos a obtener las derivadas aumentadas, que sería ABR, ABL y ABF. Entonces, ¿en qué se diferencian estas con las de acá? Que nos permiten ver al corazón de diferentes maneras. Por ejemplo, la derivada en ABR nos permite tener una vista de cómo está el corazón desde el lado derecho, cosa que no nos permitía ver ninguna de estas tres derivadas. De igual manera, ABL nos permite ver cómo está el corazón al lado izquierdo, que se complementaría un poco con la derivada 1.
Y ABF, en cambio, nos permite ver cómo el corazón se encontraba por la parte de abajo, lo cual en parte ya hacía la derivada 2 y la derivada 3. Pero tener más información siempre es importante. Entonces, estas se considerarían las derivadas de las extremidades. Y estas derivadas de las extremidades nos van a permitir cómo se encuentra el corazón en el plano coronario. Entonces, si recordamos el plano coronario, es como que le hiciéramos un corte, ¿no es cierto?, al cuerpo desde la sutura coronaria, y esto nos va a permitir ver cómo se encuentra el corazón tanto en la parte superior, en la parte inferior, en la parte derecha y en la parte izquierda. Entonces, habíamos dicho que la diferencia que va desde el brazo derecho al brazo izquierdo se le llama la derivada 1, y esta tiene su polo negativo en el brazo derecho y su polo positivo en el brazo izquierdo. Luego tenemos la derivada 2, que esta permite medir la diferencia que va desde el brazo derecho, que es el negativo, hacia la pierna, que se encuentra positivo. Y luego tenemos la derivada 3, que viene desde el brazo izquierdo, negativo, hacia la pierna izquierda, que es positiva. Entonces, estas derivadas van a, por ejemplo, la derivada 2 le va a ver al corazón a los 60 grados. Caso contrario, con la derivada ABF, que vamos a ver más adelante. Y la derivada 3, en cambio, le va a ver en los grados complementarios. Luego tenemos las derivadas aumentadas, las cuales les había dicho que solamente tenemos un electrodo físico verdadero que está sensando, y el otro punto va a ser un punto de referencia que va a salir de la media de los otros puntos. Entonces, el electrodo que nosotros coloquemos en el brazo derecho va a tener la capacidad de generarnos tanto la derivada 1, la derivada 2, pero también la parte positiva de ABR. El que esté en el brazo izquierdo, ¿no es cierto?, nos va a permitir generar E1, generar 3, pero también la parte positiva de ABL. Y luego tenemos el de ABF, que tenemos, que va a ser de la pierna izquierda, la cual nos va a permitir tanto ser el punto de referencia de 2, de 3 y de ABF. Lo bueno de esto es que lo podemos trasladar hacia el sistema exaxial de referencia. Entonces, el sistema exaxial nos permite ver a qué grado se encuentra cada derivada, y de esa forma vamos a ver cómo le estamos viendo al corazón. ¿Qué nos sirve todas estas derivadas? Nos sirve para verle al corazón de ciertas partes. ¿Ya? Por ejemplo, la derivada ABR nos va a permitir verle al corazón desde la parte más superior y derecha. Entonces, todo lo que veamos en esta derivada va a ser como una cámara viéndole al corazón desde arriba. Es decir, vamos a ver cómo se despolariza el corazón, pero desde arriba. Luego, ABL nos va a permitir ver, por ejemplo, cómo se está despolarizando el corazón hacia el lado izquierdo. Es decir, todo va a suceder en el mismo tiempo, pero vamos a tener diferentes cámaras, más o menos como en un partido de fútbol, en donde sucede el partido al mismo tiempo, y vamos a tener varias cámaras que nos permiten ver qué está pasando desde diferentes ángulos. Luego tenemos las derivadas precordiales, las cuales van a ser V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Estas se colocan en el tórax. ¿Y por qué se llaman derivadas precordiales? Porque están alrededor del corazón, y estas nos van a permitir ver un plano transverso del corazón, es decir, como si hubiéramos hecho un corte a través de la persona, y de esa forma vamos a verle al corazón, pero este corazón ya no nos permite ver si es que está arriba o abajo. ¿Qué nos permite ver? Nos va a permitir ver si es que estamos en la parte anterior, si estamos en la parte posterior, si estamos en la parte derecha o si estamos en la parte izquierda. Estas derivadas, al igual que las derivadas aumentadas que habíamos visto como ABR, ABL y ABF, de igual manera no tienen dos electrodos físicos como tal, sino vamos a tener un electrodo el cual va a ser el positivo y un electrodo de referencia que de igual manera sería el centro del corazón, y va a ser dado por el cálculo entre la diferencia de los otros. Entonces, de esa forma solamente vamos a tener V1, V2, V3, V4, V5, V6, y siempre estas derivadas van a ser, bueno, estos electrodos van a ser positivos. Acá tenemos el mismo gráfico, y como podemos ver, va a cambiar el gráfico dependiendo de qué tipo de derivada estamos viendo, porque si es que estamos viendo en V1, nuestro gráfico en el QRS va a ser de esta manera, pero en cambio si es que vemos en V6, el gráfico va a ser de esta manera. Entonces, ¿eso quiere decir que el corazón cambia? No, ¿ya? Solo quiere decir que aquí estamos con una vista anterior del corazón, mientras que aquí estamos con una vista lateral del corazón. Tenemos una vista, entonces lo que va a ver la parte anterior va a ser V1, V2, V3, mientras que lo que va a ver la parte lateral va a ser V4, V5 y V6. Entonces, las derivadas precordiales y las derivadas de las extremidades nos van a generar el electrocardiograma de 12 derivaciones. Entonces sería V1, V2, V3, V4, V5, V6, ABR, ABL, ABF,
y la derivada 1, 2 y 3. Pero, ¿qué puede pasar? Que también existen casos en donde necesitamos ver cómo se encuentra el corazón en el lado derecho, porque como habíamos visto en estas derivadas precordiales, solamente nos permite ver el corazón, sobre todo la parte izquierda. Pero si es que tenemos alguna patología del lado derecho del corazón, por ejemplo, algún infarto, o en la parte posterior del corazón, no tenemos ningún electrodo que nos permita ver esa zona. Entonces, ¿qué se puede hacer? Se puede aumentar los electrodos. Entonces podemos tener derivadas hacia la derecha o también derivadas posteriores que nos permitan ver si es que la persona, por ejemplo, puede estar teniendo un infarto de la cara derecha o de la cara posterior. Pero estos electrodos no se los coloca usualmente, ya que la patología es mucho menor en presentación y solo se los coloca en caso de que tengamos sospecha de ese tipo de patología. Ahora vamos a hablar cómo se dibujan las curvas y por qué se da cada curva. Entonces, vamos a tomar como plano de referencia la derivada 2. Entonces, si nos acordamos, la derivada 2 era la más cercana a lo fisiológico que habíamos dicho porque va desde arriba y desde la derecha hacia abajo y hacia la izquierda, y forma más o menos 60 grados. Entonces, por eso es mucho más fácil verlo en la derivada 2. Entonces, en la derivada 2, ¿qué vamos a encontrar? Que tenemos un electrodo negativo en el brazo derecho y tenemos un electrodo positivo en la pierna izquierda. Y bueno, como habíamos visto en el video anterior, cuando un dipolo o un vector se acerca hacia el electrodo positivo, vamos a dibujar una curva positiva en el electrocardiograma. En cambio, si es que el vector o el dipolo se alejan del electrodo positivo, vamos a dibujar como una curva negativa. Una vez dicho eso, empecemos. Entonces, todo empieza, como habíamos dicho, desde el nodo sinauricular. Entonces, se despolariza la aurícula. ¿Y qué creen? La aurícula, cuando se despolariza, va a generar un montón de dipolos. Entonces, esos dipolos, obviamente, se van a generar hacia el lado izquierdo, se van a generar hacia abajo, un poco para acá abajo. Entonces, se van a generar muchos dipolos, pero la suma de todos estos dipolos va a generar un vector grande. Entonces, este vector grande va a seguir esta dirección, va a seguir la dirección hacia abajo y de izquierda a derecha. Entonces, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Entonces, sobre todo apuntando hacia el nodo AB. Entonces, ¿eso cómo se traduce al electrocardiograma? Tenemos nuestro electrodo acá positivo. Entonces, nuestro electrodo acá positivo, estamos en el mismo eje. Entonces, como estamos en el mismo eje y se está acercando hacia el electrodo positivo, o el electrodo positivo le está yendo la cara a la flecha, vamos a dibujarlo como una onda positiva. Entonces, en ese caso, la onda P, cuando estemos en la derivada 2, va a ser una onda positiva. ¿Cómo está compuesto el papel del electrocardiograma y los tiempos y cuánto debería medir cada una de las ondas? Vamos a ver en el siguiente video de cómo interpretar un electrocardiograma. Al momento solamente queremos ver por qué se dan estas curvas, ¿ya? Entonces, esta sería la derivada 2, como les digo. En la derivada 2 vamos a ver que la P siempre se va a ver positiva. Luego llegamos al nodo atrioventricular o auriculoventricular, en donde vamos a tener un retraso fisiológico. Entonces, este retraso fisiológico se daba principalmente porque cambiamos de células de miocitos cardíacos hacia células del marcapaso, las cuales no pueden transmitir tan rápido el impulso. Entonces, esto va a generar un retraso. Entonces, ese retraso no va a permitir flujo neto de electrones ni de cargas. Entonces, cuando no hay flujo de iones, habíamos dicho que se va a dibujar como una línea isoeléctrica. Entonces, esta línea isoeléctrica se va a llamar el segmento PR. Entonces, hasta ahora habíamos dicho que la curva que se dibuja por la despolarización de la aurícula se va a llamar la onda P. Luego tenemos el segmento PR, que es dado gracias al retraso fisiológico del nodo auriculoventricular. Luego, ¿qué tenemos? Vamos a tener que va a viajar del nodo AB hacia el haz de His y el haz de His va a viajar hacia las ramas. Entonces, una vez que ha llegado el impulso a la rama izquierda va a despolarizar el septo ventricular. El septo ventricular es una masa grande de músculo, la cual se despolariza antes que el ventrículo, y eso va a hacer que su despolarización se vaya hacia el lado derecho, debido a que se está despolarizando desde la rama izquierda. En este caso, como no está siguiendo el eje al que están estos electrodos, podríamos descomponerlo, ¿verdad? Entonces, si es que lo descomponemos, vendría a darnos que está en contra del eje, es decir, se está alejando del electrodo positivo. Entonces, como se está alejando del electrodo positivo, en ese caso se dibuja como una onda negativa, y como es pequeña la despolarización, no va a ser una onda muy grande. Entonces, en ese caso, tendríamos la onda Q. La primera onda que aparece en el complejo QRS, y si es negativa, siempre se va a llamar la onda
Q. Y en la derivada 2, la onda Q, ¿por qué va a ser dada? Va a ser dada gracias a la despolarización del septo. Luego, ¿qué tenemos con el impulso? El impulso va a seguir pasando por las ramas y va a llegar hacia las fibras de Purkinje y va a hacer que se despolarice todo el ventrículo. Entonces, una vez que se ha despolarizado todo el ventrículo, igual vamos a tener varios dipolos, porque el ventrículo derecho también va a generar algunos dipolos y las partes de acá también van a generar unos dipolos. Pero como habíamos dicho, la suma de todos estos dipolos van a generar un vector grande. Entonces, el vector grande de la despolarización cardíaca va a ser en este sentido, es decir, siguiendo la derivada 2 o los 60 grados. Entonces, como está en el mismo eje de la derivada 2 y se está acercando hacia el electrodo positivo, en ese caso se va a dibujar como una onda positiva. Y esta como si tiene mayor magnitud, porque tiene mayor cantidad de células que se están despolarizando, va a ser un poquito más grande. La primera curva positiva del QRS va a ser la R mayúscula. Y luego, después de que se haya generado esta despolarización, luego vamos a tener una despolarización hacia las partes más laterales y superiores del corazón. Entonces, si es que trasladamos este dibujo, ¿no es cierto? Le vamos a descomponer hacia nuestro eje estaría por la parte de acá. Entonces eso estaría yendo en contra de nuestro electrodo positivo, es decir, se está alejando, le estamos viendo la cola, entonces por eso es que se va a dibujar como una onda negativa. Entonces esta onda negativa que se dibuja va a ser la S. El complejo QRS sería todo esto de aquí, que permite, ¿no es cierto?, ver la despolarización del septo, la despolarización del ventrículo, la parte más apical, y la S, que es la despolarización de las zonas más laterales y superiores. Ya vamos a ver en los videos de más adelante cuánto tiene que medir cada complejo QRS y las patologías que pueden intervenir en esto. Una vez que se haya dado el QRS, vamos a tener un periodo de tiempo en donde no vamos a tener un intercambio neto de iones, ya que todas las células se van a encontrar despolarizadas. Ya habíamos dicho que cuando todas las células están despolarizadas y no hay flujo neto o intercambio de cargas, vamos a dibujar una línea isoeléctrica. Entonces ya tenemos otra línea isoeléctrica, que aquí sería el ST, el segmento ST, y luego vamos a tener la repolarización del ventrículo. Entonces la repolarización del ventrículo, caso contrario, como la despolarización habíamos ido desde la parte del endocardio al epicardio, aquí en cambio en la repolarización vamos desde el epicardio hacia el endocardio. Este vector que genera la repolarización va en contra del electrodo positivo de la derivada 2. Pero ¿qué es lo que cambia aquí? Cambia que en la repolarización nosotros no estamos generando las mismas cargas de la despolarización. Entonces, como son cargas contrarias, el hecho de alejarse del electrodo positivo va a dibujar de igual manera una onda T positiva. Pero esto sería solamente en caso de la repolarización. Es decir, si bien se está alejando del electrodo, en la repolarización sí se dibuja como una onda T positiva. Y es porque tenemos diferentes cargas, ya no son las mismas cargas de la despolarización. De esta manera generaríamos completamente el ciclo cardíaco y después de esto empezaría otro nuevo impulso, ¿no es cierto?, desde el nodo SA y vendría otro patrón del electrocardiograma. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede en la derivada ABR. Entonces habíamos visto que la derivada 2 teníamos el polo positivo en la parte inferior, en cambio en ABR vamos a tener el polo positivo en la parte superior y derecha. Entonces, el proceso que va a pasar en el corazón va a ser exactamente lo mismo, solamente el punto de vista es el que cambia. Sigue dándose la misma despolarización, pero aquí, ¿qué pasa? Estamos en contra del polo positivo. Entonces, si está en contra del polo positivo la despolarización, la vamos a dibujar como una onda negativa. Entonces, en la derivada ABR, P siempre va a ser negativa. Luego tenemos el retraso fisiológico, lo cual es completamente normal y se va a dibujar como una línea isoeléctrica. Luego tenemos la despolarización del septo, el cual usualmente no se lo dibuja, ya que la despolarización del septo va a atravesar de forma perpendicular el eje, aunque a veces sí se podría dar una pequeña elevación, pero puede como no puede estar esta elevación. Luego tenemos la despolarización grande del ventrículo. Entonces, esta despolarización está yendo en contra del polo positivo, así que la dibujaremos como una onda negativa grande. Y después de esta onda negativa grande vamos a tener la despolarización de las partes más laterales, que estas, si la descomponemos hacia el eje, vamos a ver que se está yendo hacia arriba. Entonces, de esa manera vamos a dibujar una pequeña curva positiva. Y después tenemos la despolarización completa del corazón, en donde no hay flujo neto, donde tenemos una línea isoeléctrica, y después, de nuevo, la repolarización cardíaca. ¿Qué es importante aquí? Que la repolarización
sigue siendo la misma y se está acercando al electrodo positivo, pero como es la repolarización y son diferentes cargas, va a seguir el mismo sentido que el complejo QRS. Entonces, de esa manera tendremos aquí la onda P, la cual está invertida en ABR, lo cual es completamente normal. Luego, aquí en el complejo QRS, a veces puede haber si hay una curva aquí principal sería la R, pero si es que no hay una curva positiva, esta de aquí vendría a ser la Q, y en este caso, esta curva pequeña vendría a ser la R. Entonces es importante eso, entender que la QRS de la despolarización cardíaca cada curva depende de cuál sea la derivada que veamos. Es decir, no nos podemos aprender que la Q siempre va a ser despolarización del septo, ya que en otras vistas la Q puede ser otra cosa. Por ejemplo, aquí la Q vendría a ser la despolarización grande del ventrículo. Luego tenemos la onda T, la cual se encuentra concordante con el QRS, es decir, si el QRS, la parte más grande, se va hacia abajo, la T también se tiene que ir hacia abajo. Ustedes se preguntarán, entonces, ¿dónde está la S? Y realmente, los complejos QRS se puede como no se puede tener todos los componentes. Es decir, por ejemplo, si es que aquí este vector hubiera dibujado una onda positiva, en este caso dejaría de ser, esta se convertiría en onda R, esta se convertiría en onda S, y esta podría llamarse una R'. Entonces no vamos a ver en todas las derivadas el típico patrón QRS, y hice sobre todo este ejemplo de ABR para que vean cómo es el cambio con la derivada 2. Y los dos tipos siguen siendo fisiológicos, es decir, el corazón está completamente normal, lo único que cambia es de qué parte lo estamos viendo. Y esta forma que hemos aprendido siempre en clases, usualmente la vamos a ver en la derivada 2. Y en las otras derivadas vamos a tener que aprender cómo se expresa esto en las otras derivadas. Las otras derivadas no las voy a explicar, ya que cada uno puede deducir o practicar cómo se vería, por ejemplo, en ABL, ¿no es cierto? Si es que en ABL tenemos el polo positivo acá y el polo negativo acá, en este caso deberían hacer el ejercicio de cómo se graficaría, y lo mismo pueden hacer con la derivada 1, con la derivada 2 y con la derivada 3. Esto sucede en el plano coronario. Ahora, ¿qué sucede en el plano transversal de las derivadas precordiales? Entonces, aquí, como habíamos dicho, el corazón lo vamos a ver tanto en la parte anterior, posterior y izquierda, y en la parte derecha. Entonces, las derivadas más anteriores, que van a ser V1, V2, V3, van a verle usualmente al corazón por delante, ¿ya? Y tenemos que recordar que lo que está más adelante del tórax, es decir, la parte más anterior del tórax, vamos a tener el ventrículo derecho, mientras que el ventrículo izquierdo se va a encontrar más lateral y más posterior. Entonces, la despolarización viene a ser prácticamente la misma, solamente que en este caso ya no tendríamos en cuenta los cambios que van desde arriba hacia abajo, ya que aquí en este plano no podemos ver lo que sucede de arriba abajo. Entonces, solamente veríamos lo que sucede en el plano horizontal, ¿no es cierto? Entonces, en el plano horizontal, la aurícula, que sería esta, va a ir, ¿no es cierto?, desde la derecha hacia la izquierda. En V1, ¿cómo veríamos la onda P? Pues se puede ver de diferentes maneras, y muchas veces se la observa como una onda bifásica, ya que tenemos ciertas despolarizaciones que se van a ir de izquierda a derecha, es decir, se están alejando del electrodo positivo que tenemos acá. Pero también existen algunos dipolos que se van hacia acá. Entonces, por ese motivo, a veces puede verse como una onda bifásica, es decir, que tiene una parte negativa y otra parte positiva. Luego tenemos el segmento isoeléctrico, que es dado gracias al retraso del nodo AB. Luego tenemos la despolarización del septo, y aquí sí la cosa cambia, ¿verdad? Porque como tenemos el electrodo positivo en la parte anterior, la despolarización del septo se está yendo hacia ese lado. Entonces, como se va hacia ese lado, el electrodo positivo lo va a marcar como una onda positiva, porque el vector está yendo hacia el polo positivo. Entonces, se dibujaría esta curva positiva, que aquí vendría a ser la R, porque es la primera onda positiva que aparece. Y una vez que se haya despolarizado el septo interventricular, viene la despolarización del ventrículo en sí, de la parte más grande, y esta sí se está alejando de V1. Como habíamos dicho, V1 se encuentra en la parte más anterior, y el vector de la despolarización del músculo ventricular en sí se está yendo en contra de V1. Entonces, por esta razón, y es que nosotros vamos a dibujar la despolarización grande del ventrículo
como una onda negativa. Entonces, en este caso sería una S, y luego la despolarización que habíamos dicho que era que subía hacia las partes más proximales del ventrículo, esa no la podríamos ver ya que sucede en el plano coronario. Entonces, aquí ya tendríamos una onda plana, que sería el segmento ST, que se daba cuando no tenemos un flujo neto de iones ni de cargas. Luego de esto tenemos la onda T, la cual se va a repolarizar en contra del sentido de la despolarización, es decir, si la despolarización fue hacia acá, ahora la repolarización va a irse hacia acá, y esta sí va a ir hacia la dirección de V1, pero como ya hemos dicho, la repolarización cuando se acerca hacia el polo positivo se dibuja como negativa. Entonces, en este caso, tendríamos una onda T negativa que está concordante al QRS. Aquí se sigue llamando QRS, a pesar de que no tengamos una onda Q. Luego, ¿qué sucede en V6? En V6 le estamos viendo al corazón desde la parte más lateral, es decir, la despolarización de la aurícula, habíamos dicho que usualmente va de derecha hacia izquierda, entonces V6 sí estaría viéndole a la flecha, es decir, el vector está yendo hacia V6, entonces diríamos que es una onda positiva en V6, la despolarización de la aurícula. Luego tenemos el retraso fisiológico, luego tenemos la despolarización del septo. Entonces, ¿qué pasa cuando el septo se despolariza? Se va desde la izquierda hacia la derecha, entonces se está alejando de V6, es decir, V6 le está viendo la cola al vector, entonces por eso es que vamos a dibujar una onda negativa, que aquí en este caso sería Q. Luego tenemos la despolarización grande del ventrículo, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la mayor parte del ventrículo izquierdo se encuentra hacia la parte izquierda, lateral y posterior, que es usualmente lo que ve V6. Entonces vamos a tener una gran corriente de energía positiva, de voltaje positivo. Luego podemos tener esta onda negativa, que puede ser debida a la despolarización del ventrículo derecho, y esto nos terminaría dando QRS. Entonces, como les había dicho, el QRS no aparece en todas las derivadas, solo en algunas, y ya vamos a ver un poco sobre la Q y su implicación con las patologías, pero, por ejemplo, en este caso en V6 sí deberíamos ver la Q. Luego tenemos el segmento isoeléctrico, que es el ST, que es cuando ya se encuentra despolarizado todo el ventrículo. Y luego tendríamos la onda T. La onda T en este caso sería positiva porque si es que se despolariza en este sentido, la repolarización se daría en este sentido y se estaría alejando de la derivada V6. Entonces, si se aleja en la repolarización, habíamos dicho que se dibuja una curva positiva, y esta curva positiva tiene concordancia con el QRS. ¿De qué nos sirve saber todo esto? Sobre todo es para saber qué es normal y qué no en un electrocardiograma. Y la otra es para saber bien cuáles son las derivadas que ven cierta parte del corazón. Por ejemplo, las derivadas laterales, que podemos verlas a través de 1, de ABL, de B5, de B6, de las derivadas inferiores, que pueden ser, ¿no es cierto?, 2, 3, ABF, las derivadas anteriores, que pueden ser B3, B4, las derivadas que ven el septo, que puede ser B1, B2. Entonces, este sería el electrocardiograma final, donde tenemos las derivadas 1, 2 y 3, que son las derivadas bipolares, ABR, ABL y ABF, que son las derivadas aumentadas de las extremidades, y luego V1, V2, V3, V4, V5 y V6, que son las derivadas precordiales. Entonces, como habíamos dicho, las derivadas 1, 2 y 3 tienen dos polos, ¿verdad? Un electrodo positivo y un electrodo negativo, mientras que las aumentadas solamente constan de un electrodo verdadero y el otro es referencial, y lo mismo que las derivadas precordiales. De ahí aprendimos por qué en la derivada 2 tenemos una onda P positiva, una onda Q negativa, una R positiva, una S a veces negativa, una onda T positiva. Caso contrario con ABR, en donde tenemos una onda P negativa, un QRS negativo y una T negativa, y lo cual sigue siendo completamente normal. Y la próxima vez que vean un electrocardiograma y vean que tenemos una onda P negativa en ABR, ustedes ya no se van a asustar. Y lo mismo en V1, si ustedes encuentran que tenemos una onda R y no tenemos una onda Q, no se van a asustar. Y de igual manera tenemos una S profunda, que esta va a ser, como habíamos dicho, debido a la despolarización grande del ventrículo, y tendríamos una onda T negativa, tampoco nos vamos a asustar porque está acorde al QRS. Y lo mismo con la V6, en donde sí tenemos ondas P positivas, QRS
y ondas test positivas. Este fue nuestro segundo video sobre conceptos básicos de electrocardiograma. En el tercer video ya vamos a aprender a cómo interpretar un electrocardiograma y ciertas patologías que podemos ver con cada una de las alteraciones que encontremos. Espero que les haya gustado. Si es que aprendieron, no olviden darle like, suscribirse y compartir el video. Nos vemos en el próximo video.